Bienvenidos todos, en esta oportunidad somos el grupo 6 y les vamos a dar a conocer un caso donde entra a tallar el derecho internacional privado. Todo comienza en el 10 de agosto del año 1988, cuando María Guadalupe Velázquez Coya, ciudadana peruana, y Reinaldo Roberto Pico Vieria, ciudadano estadounidense, se casan civilmente en Miami, Florida, en Estados Unidos. Poco después de celebrar su unión, deciden mudarse al Perú y establecer su primer domicilio conyugal en el Callao, donde inician su vida juntos. Sin embargo, hacia el año 1996, las oportunidades laborales los empujan a regresar a Miami, donde fijan su último domicilio conyugal y desarrollan su vida de manera estable. Durante el matrimonio, el 27 de enero del año 2000, los esposos compran un inmueble ubicado en calle Arrieta número 441 en La Punta, en el Callao, por la suma de $63,000, a través de escritura pública en el Perú, con lo cual la propiedad quedó registrada formalmente en dicho país. Pero 4 años más tarde, el 17 de marzo del año 2004, Reinaldo vende ese inmueble a su prima, de nombre Cecilia Inés Monteverde Miglori, también residente en la ciudad de Miami, por apenas $25,000, un monto claramente inferior al valor real de la propiedad. Esta operación se realiza en el Perú, ante notario, y queda inscrita en el registro de propiedad inmueble del Callao. 2 años después, en el año 2006, el matrimonio llega a su fin con divorcio formalizado en Florida. Sin embargo, la historia no termina allí, ya que María Guadalupe, al enterarse de la venta del inmueble, presenta una demanda de nulidad de acto jurídico en el Perú, alegando que ella nunca prestó su consentimiento para la venta y que se trata de una venta simulada y fraudulenta, ya que el bien fue adquirido dentro del matrimonio y por lo tanto formaría parte del patrimonio común. Por su parte, Reinaldo responde afirmando de que el proceso no debería tramitarse en Perú, ya que la vida matrimonial, su convivencia final y el divorcio ocurrieron en Estados Unidos. Así, el caso plantea un conflicto de competencias internacionales, donde se enfrentan dos jurisdicciones: el Perú como país donde se ubica el bien y se realizó la compraventa, y también Estados Unidos, donde se celebró y disolvió el matrimonio. Es por ello que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el tribunal competente y la ley aplicable? Para el desarrollo del presente caso estamos utilizando el método de Robert McLean, el cual como primer paso nos invita a identificar un elemento relevante que esté vinculado a un ordenamiento jurídico extranjero. Es por ello que, para empezar a analizar este caso, lo primero que debemos hacer es detectar si estamos ante una situación de carácter internacional, y por lo cual la respuesta es de que sí, porque en los hechos hay elementos que conectan el caso con más de un país, es decir, con más de un ordenamiento jurídico. Veámoslo paso a paso. El matrimonio entre María Velázquez y Reinaldo Pico se celebró en Miami, Estados Unidos, lo que ya introduce un vínculo con el derecho estadounidense. Luego, la pareja fijó su primer domicilio conyugal en el Callao, en Perú, lo cual establece conexión con el derecho peruano. Durante su matrimonio, compraron un inmueble en el Perú, lo que nuevamente refuerza el vínculo con la legislación peruana, especialmente en los temas de propiedad. Años más tarde, Reinaldo vendió ese inmueble ubicado en el Callao a su prima, también en el Perú, y sin el consentimiento de su esposa. Esta compraventa también fue formalizada y registrada en territorio peruano. Finalmente, el divorcio se tramitó en Florida, lo que cierra el ciclo con un último hecho bajo jurisdicción estadounidense. Como se puede ver, este caso no se desarrolla enteramente en un solo país, sino involucra actos y efectos jurídicos tanto en Perú como en Estados Unidos, lo que convierte claramente en un asunto de derecho internacional privado. Esto significa que, para poder desarrollarlo, no basta con aplicar directamente el derecho, ya sea peruano o el derecho estadounidense, sino que primero debemos preguntarnos qué país es el que tiene jurisdicción para conocer esta demanda, qué ley es aplicable al conflicto de fondo, es decir, a la validez o nulidad del acto de compra-venta. Con estas preguntas en mente, pasamos al siguiente paso del método. Bien, continuando con el segundo paso, este consiste en determinar si existe algún tratado internacional u ordenamiento jurídico aplicable al presente caso. Bien, entre Perú y Florida no hay ningún tratado, por lo que es aplicable el libro 10 del Código Civil peruano, específicamente el artículo 2047. En este paso también vamos a realizar la calificación
donde vamos a aplicar la regla de conflicto, donde tenemos como supuestos de hecho, uno, que María Velázquez es ciudadana peruana; dos, Reinaldo Pico es ciudadano estadounidense; como tres, tenemos que el acto matrimonial fue celebrado en Estados Unidos, es decir, acorde a las leyes estadounidenses; cuatro, tenemos que esta pareja fijó como su primer domicilio conyugal en territorio peruano, específicamente en Callao; cinco, el domicilio de Reinaldo Pico es en Miami; como seis, tenemos que en el año 2000 la pareja de cónyuges adquieren el bien inmueble únicamente a nombre del cónyuge mediante escritura pública. Esta es realizada en Perú. Como siete, tenemos que el 16 de marzo del 2004 Reinaldo Pico vendió el bien a Cecilia Monteverde mediante escritura pública, que esta también fue realizada en Perú. Como punto 8, en el año 2006 deciden divorciarse y el divorcio pues es dado en Florida, Estados Unidos. Como punto 9 tenemos que el domicilio de la compradora, Cecilia Monteverde, también es en Miami, Estados Unidos. Ahora, como factores de conexión, tenemos que el lugar de la celebración del acto matrimonial es en Florida, Estados Unidos; el primer domicilio conyugal es en Perú; el lugar donde se celebró el acto de compra-venta del bien de los cónyuges también es en Perú; el lugar del bien inmueble es en Perú; el lugar donde se celebró el acto jurídico de compra-venta también es en Perú; el último domicilio conyugal, ese es fijado en Florida, Estados Unidos; el lugar donde se realizó el divorcio es en Florida, Estados Unidos; el domicilio del ex cónyuge es en Florida, Estados Unidos; el domicilio de de la compradora del bien inmueble también es en Florida, Estados Unidos; y el lugar donde se tramita la nulidad del acto jurídico, que es en Perú. Vamos a continuar con el tercer paso. Bien, el tercer paso es determinar si el tribunal peruano es competente o si no lo es, pues este se declarará incompetente. Entonces, hasta este punto sigue existiendo la duda que si el tribunal peruano es competente o si lo es el tribunal estadounidense. Bien, ante ello es importante pues mencionar el artículo 2058 del Código Civil que establece pues que los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de acciones patrimoniales. Incluso pues cuando los aportes, cuando las partes se forman parte, quizás tienen como un elemento extranjero y todo eso. Entonces, el artículo 2058, inciso 1 del Código Civil, señala pues de que los tribunales peruanos tienen competencia exclusiva en acciones sobre derechos reales de bienes, especialmente en bienes inmuebles. Es decir, de que ese artículo de manera directa menciona que es para estos bienes y que estén pues ubicados en la República. Bien, aplicando el caso en concreto, la cuestión principal es la validez de la compraventa hecha por el excónyuge sin consentimiento, que el excónyuge pues hizo esta venta sin el consentimiento de la señora María. Bien, entonces hasta eso nos preguntamos. Entonces, ¿es el tribunal competente Perú o lo es Estados Unidos? Bien, este artículo 2028 del Código Civil señala pues de que el tribunal peruano es competente de forma exclusiva. Entonces, por más de que los hechos, por ejemplo, de que las partes domicilien en el extranjero o que el matrimonio y el divorcio se hayan realizado en el extranjero, pues no cabe duda que conforme a este artículo que nos menciona, es exclusivamente del tribunal peruano. Bien, como cuarto paso tenemos lo que es determinar los factores de conexión aplicables. Bien, este punto más o menos anteriormente ha sido comentado con más, se ha comentado en todo quizás, por lo que acaso lo queda responder cuál es el factor de conexión más relevante. Como factor preponderante tenemos al ex rey Sitai,
en que sí básicamente nos dice que es la ley del lugar donde se ubica el bien inmueble, como lo mencioné en el anterior artículo. Bien, lo que sigue sería el quinto paso. Muy bien. Respecto al quinto paso, básicamente es evaluar el factor de conexión y así encontrar la ley nacional que va a ser aplicable al caso concreto. En primer momento, de acuerdo a la evaluación que hemos ido haciendo del caso, aplicando el método antes indicado, hemos determinado que existe una cuestión principal dentro del caso. Y esta cuestión principal es la validez del contrato de compra-venta del inmueble. Ahora bien, ante ello, nos remitimos al artículo 2088 del Código Civil, el cual habla sobre los derechos reales sobre los bienes corporales, concretamente, como es en el caso, un bien inmueble. Entonces nos indica este artículo que aquellos derechos reales como la propiedad, la enajenación o cualquier otro acto de disposición se va a regir por la ley del lugar donde se encuentra el bien, tal como lo indicaron en el punto anterior. Entonces, en este caso, tenemos el conocimiento que el bien inmueble se encuentra ubicado en Perú, en el Callao. Por lo tanto, toda cuestión relativa, ya sea a su adquisición, a su disposición o incluso una posible nulidad que se podría evaluar en el presente caso, se rige bajo la ley peruana conforme a un principio muy conocido, que es el principio de territorialidad. Además, a este artículo también tenemos que tener en cuenta el artículo 2058, el inciso 1, que también ha sido mencionado anteriormente, que toda acción relativa a los derechos reales sobre inmuebles en el Perú justamente es aplicable la ley peruana y llega a ser competente el tribunal peruano. Entonces, en este caso, el factor de conexión preponderante, como ya se indicó, es el lugar donde se encuentra el bien. Asimismo, como la cuestión principal, también hemos encontrado cuestiones previas. Dentro de ellas tenemos la validez del matrimonio. Y es que, como se ha indicado, la validez, el matrimonio se celebra en Estados Unidos, en Miami. Entonces nos surge la duda, ¿cuál es la ley aplicable en este caso? ¿Y por qué es una cuestión previa? Porque la validez del matrimonio, en este caso, nos va a servir para determinar si los efectos de dicho matrimonio serán o no aplicables en nuestro territorio. En ese sentido, el artículo 2076 del Código Civil también nos indica que la forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. Y como ya indiqué, el lugar de celebración ha sido Estados Unidos, por lo tanto, la ley aplicable será la estadounidense. De allí que también teniendo en cuenta el artículo 11 del Tratado de Montevideo. Por lo tanto, si el matrimonio cumplió con todas las formalidades de esta ley, será válida también en nuestro país. Asimismo, encontramos otra cuestión previa que es respecto al régimen patrimonial del matrimonio. Ahora, en este punto nos ubicamos en el artículo 2078 del Código Civil, que nos indica dos aristas bastante esenciales. En primer lugar, nos dice que el régimen patrimonial del matrimonio, respecto a los bienes que se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. Sobre este aspecto, no cabe duda, porque incluso dentro del caso se menciona que el primer domicilio conyugal va a ser Perú. Y también nos indican que podría surgir una duda que posteriormente cambia este domicilio. El mismo artículo nos indica que al cambio de domicilio no se altera la ley competente. ¿Por qué razón? Se sigue aplicando la ley peruana sobre los bienes adquiridos, ya sea antes o después del cambio de domicilio. Por lo tanto, el cambio de domicilio no afecta en la aplicación. En ese sentido, la ley peruana será la competente, como ya lo indiqué, y también tenemos que el bien inmueble adquirido en el año 2000, el bien inmueble del cual existe la controversia, forma parte de la sociedad de gananciales, la cual se va a encontrar sometido a la ley y al foro peruano.
Además, tenemos otra cuestión previa. La cuestión previa es respecto a la liquidación de bienes. Recordemos que posteriormente a que se disuelve un vínculo matrimonial, obviamente va a existir la liquidación de aquellos bienes que se hayan adquirido dentro del matrimonio. Por lo tanto, nos remitimos al artículo 2082 del Código Civil, que nos indica que las causas del matrimonio y la separación se van a regir por la ley del domicilio conyugal. Como ya se indicó, la ley de ese domicilio es la estadounidense porque es el último domicilio de los cónyuges, pero hace una excepción. Bueno, respecto a los efectos civiles, precisa que también se someten a la ley estadounidense en este caso, pero respecto a los efectos patrimoniales de la disolución del matrimonio, esto sí se va a regir de acuerdo a la ley peruana. ¿Por qué razón? Porque nos remite una vez más al artículo 2078 respecto al primer domicilio conyugal, que rige el régimen patrimonial. En ese caso, los efectos patrimoniales, como ya lo indiqué, va a ser regida por la ley peruana. Para seguir con el sexto paso, pues simplificando, trataría de la excepción de orden público. Pues el sexto paso del método de Robert McLean consiste en verificar si la ley extranjera aplicable podría ser rechazada al ser contraria al orden público internacional de nuestro país, Perú, conforme al artículo 2049 del Código Civil. La excepción busca evitar que las normas extranjeras vulneren principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, en este caso, no es necesario aplicar dicha excepción, porque la ley peruana ha sido determinada como la única aplicable. Todos los elementos determinantes, tanto como la ubicación del inmueble, el régimen patrimonial y la compraventa, están vinculados directamente con el Perú. No se pretende aplicar ninguna norma extranjera. Por lo tanto, no hay riesgo de vulnerar el orden público de nuestro país. El análisis culmina en el paso anterior, lo que refuerza que el caso debe resolverse íntegramente bajo el derecho nacional, en este caso en el derecho peruano. Esta etapa, aunque prevista en el método, no tiene efectos prácticos, en este caso en concreto. Algunas conclusiones generales del presente caso, pues, es que el tribunal competente es netamente peruano, conforme a lo estipulado en el artículo 2058 del Código Civil, porque se trata de una acción sobre un bien inmueble ubicado en el Callao, Perú. La competencia es exclusiva, sin importar que las partes estén domiciliadas en el extranjero. Por otro lado, la ley aplicable también es la peruana, de acuerdo al artículo 2088, ya que el derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles se rige por la ley en el lugar donde se encuentran. La compraventa se realizó en nuestro país, que es el Perú, y debe evaluarse bajo esa legislación que es la peruana. En el régimen patrimonial del matrimonio, se rige por el primer domicilio conyugal, que fue en el Callao, Perú. Según el artículo 2078, esto se determina que el inmueble era un bien ganancial y que requería el consentimiento de ambos cónyuges para su venta. Asimismo, aunque el divorcio se llevó a cabo en el estado de Florida, sus efectos patrimoniales se rigen por la ley conyugal, es decir, la ley peruana nuevamente, tal como lo establece y está previsto en nuestro artículo 2082 del Código Civil. Por lo tanto, la venta del inmueble podría ser nula si se prueba que fue fraudulenta o simulada. Y ya por último, pues la cuestión principal es la validez del contrato de compraventa del inmueble y la cuestión previa es la determinación del régimen patrimonial. Ambos puntos son clave que deben resolverse pues aplicando exclusivamente el derecho peruano. Muchas gracias.